Benvides a Homines Dubitantes. Una cordial bienvenida a Homines Dubitantes. Con este episodio iniciamos la segunda temporada de este podcast en humanidades para personas curiosas. Espero que en estos meses os haya ido todo genial. Tenía ya muchas ganas de empezar de nuevo con los episodios en una segunda temporada que promete ser muy ilusionante. Para empezar, debo comentaros que a lo largo de los próximos meses no solo habrá los episodios clásicos, sino que además van a ir surgiendo episodios especiales que llamaremos secciones, donde podré conversar sobre diferentes temas con personas interesadas en las humanidades. Puedo adelantar que una de estas secciones va a estar dedicada a conversar y reflexionar conjuntamente sobre conceptos, ideas, que aunque puede que no tengan relación con los episodios per se, son imprescindibles en el estudio de las ciencias humanas. Para esta sección, que va a titularse Dialogismos, cuento con la participación de Germán Huici, un brillante investigador y ensayista que conocí hace algunos años leyendo su obra El Dios ausente. En este libro, Germán explora un texto muy interesante del sociólogo alemán Walter Benjamin, titulado Capitalismus als Religion, capitalismo como religión. Según Benjamin, el sistema capitalista ha desarrollado dinámicas, sistemas de creencias, prácticas que pueden asimilarse a una religión organizada. Germán parte de esa propuesta de Benjamin analizando otros aspectos desde la conceptualización del ser humano como Homo economicus, aplicando una perspectiva iconográfica. Sin extenderme mucho más, recomiendo encarecidamente su lectura. No solo de este ensayo, sino de otras obras suyas como Desde el infierno o La espera. En breve saldrá el primer programa de esta sección que pretende ser periódica, Dialogismos, donde tendré la oportunidad de charlar con él. Lo haremos en formato videopodcast, así que no solo estará disponible en audio, sino también en vídeo. Ahora Spotify permite subir vídeo podcasts completos, por lo que el vídeo estará disponible no solo en el canal de YouTube, sino también en el propio Spotify. Me gustaría destacar esto porque he podido comprobar que la mayoría de oyentes del podcast utiliza precisamente Spotify para escuchar Homines Dubitantes. Este es otro punto que me gustaría señalar. La primera temporada de Homines Dubitantes ha tenido una gran acogida. Ha sido escuchado en más de una decena de países y, aunque los números no son altísimos, tampoco fue nunca mi intención que lo fueran, sí que destaca una audiencia pequeña pero estable, lo que me congratula mucho. Espero que con esta nueva sección con Germán, así como otros proyectos que se materializarán dentro de Homines Dubitantes, consigan generar un mayor contenido en el podcast y lo podáis disfrutar. La intención es seguir apostando por la divulgación de las humanidades mediante reflexiones colectivas, ya sea por las impresiones que recibo de vosotros y vosotras, o bien con los colaboradores del podcast. He de decir que, mientras que los episodios seguirán teniendo un carácter guionizado y centrado en un tema concreto, las secciones permitirán conversaciones más largas, en donde la improvisación y la reflexión van a tener un papel esencial. De esta forma, el contenido del podcast será ambivalente, pudiendo disfrutar de episodios estructurados y cerrados, pero además de una especie de ejercicio mayéutico que permite reflexionar sobre la actualidad humanística desde la libertad del pensamiento improvisado. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría recordaros que si os gusta este podcast podéis seguirlo en redes sociales, tanto en Facebook, Instagram como Twitter. Además, dado que a partir de ahora habrá videopodcast, os recomiendo que os suscribáis al canal de YouTube. Todas las redes y enlaces están disponibles en www.hominesdubitantes.com. En esa misma web podéis encontrar un enlace para ayudar económicamente a este podcast. Como sabéis, es totalmente gratuito, pero eso no quita que lleve un trabajo de preparación y producción de los episodios. Si queréis colaborar, podéis ayudar con microdonaciones. Toda la información está en la web. Sin más dilación, quiero presentaros el tema de este primer episodio de la temporada. He querido centrarme en lo que algunos investigadores y expertos denominan nomadismo moderno o nomadismo contemporáneo. Como muchos sabréis, he estado viviendo entre Alemania y Austria en los últimos años. Recientemente dejé mi vivienda en Alemania para mudarme temporalmente a España mientras formalizaba mi nuevo lugar de residencia en Viena, Austria, donde espero pasar los próximos 2 años. Como veis, ha sido una temporada de muchos cambios, incluyendo cambios de hogar, de residencia.
En el episodio de hoy me gustaría abordar este fenómeno desde una perspectiva humanística. El hecho de experimentar un continuo cambio de vivienda parece ser una característica de la sociedad de nuestro tiempo, especialmente para una generación que ya ha desarrollado su vida en un mundo plenamente globalizado, con acceso a Internet y con un alto avance tecnológico. De hecho, no es difícil ver una especie de significación positiva a este fenómeno. Hay mucha gente que se denomina a sí misma nómada y entiende que una vida en constante cambio es una dinámica positiva que permite realizarse como individuo, sin ataduras y con los límites que uno se quiere imponer. ¿Que no estás a gusto en un sitio? Te vas. ¿Que quieres crear un hogar itinerante? Lo creas. Muchas de las personas que apuestan por esta vida nómada llegan a aludir a la propia naturaleza del ser humano. Se remontan a las prácticas vitales del Homo sapiens durante el Paleolítico, cuando desplazaba sus asentamientos en busca de recursos, especialmente siguiendo las rutas de los animales que cazaban. Por lo tanto, según los defensores de este nomadismo moderno, las dinámicas nómadas son parte esencial del ser humano que siempre ha buscado el mejor sitio para desarrollarse. Uno de sus argumentos es que el Homo sapiens fue más tiempo nómada que sedentario. El nomadismo fue una práctica constante del ser humano durante unos 200.000 años, mientras que el sedentarismo surgió en el Neolítico apenas tiene unos 15.000 o 10.000 años. Por ende, uno podría concluir que el Homo sapiens históricamente ha sido más nómada que sedentario. Dejando de lado que este argumento cronológico no tiene mucho sentido, pues por esa regla de 3 podríamos decir que el ser humano ha vivido más tiempo sin penicilina, y no significa que el ser humano sea más natural si no la utiliza. El nomadismo no implica per se una mejor adaptación al medio. De hecho, sin sedentarismo no habría habido agricultura ni ganadería estabular, y por tanto no se habrían desarrollado enfermedades originadas en los propios animales que, al contagiar a los seres humanos, permitieron una evolución del propio sistema inmunitario. Tan importante es esto que, como explica Jared Diamond en su libro Armas, Gérmenes y Acero, que por cierto recomiendo muchísimo, podemos explicar el desarrollo histórico de las sociedades. Diamond se pregunta en ese libro por qué fueron los europeos los que colonizaron el continente americano y no al revés. Diamond, como buen geógrafo humano, lo explica desde la biología, la geología y la medicina. Sin entrar en mucho detalle, este geógrafo humano estudia, por ejemplo, qué animales fueron domesticados en los distintos territorios, pues no todos los animales pueden ser domesticados, o al menos no es igual de accesible hacerlo. La vaca, la cabra, la oveja y el cerdo fueron rápidamente domesticados en el Neolítico. Hay evidencias de estos animales en asentamientos humanos que se datan en miles y miles de años. Sin embargo, hubo algunos intentos en domesticar otros animales, como por ejemplo la gacela o la cebra. No hubo éxito alguno. La cebra, a pesar de que es un equino, es bastante agresivo y por lo tanto era muy difícil de domar y domesticar. Teniendo en cuenta esa dependencia del medio natural en el desarrollo de las primeras poblaciones humanas, en el continente americano apenas había grandes mamíferos domesticables. El caballo, aunque surgió en el continente americano, se extinguió a inicios del Holoceno, hace unos 10.000 años aproximadamente. Este animal no volvió al continente americano hasta la colonización europea. Las causas de la extinción no están claras. Algunas teorías apuntan al cambio de las condiciones climáticas de la última gran glaciación. Otros afirman que hubo una precisa y exhaustiva cultura lítica materializada en la llamada Punta Clovis. Los primeros pobladores americanos desarrollaron una tecnología lítica, una tecnología de la piedra increíble para su tiempo. Consiguieron hacer un tipo de punta de lanza de piedra de una factura tan sofisticada que permitió actividades de caza masivas. Se dice que el caballo fue uno de sus grandes objetivos, igual que el mamut, provocando un gran desajuste en las poblaciones de la macrofauna. Probablemente su extinción se debió a ambas cosas, o incluso a otros factores. El caso es que no existía en el continente americano macrofauna que pudiera ser domesticada en un sistema estabular, como en Próximo Oriente o en la cuenca del Mediterráneo. Los únicos animales que se llegaron a domesticar fueron algunos camélidos, como la llama o la alpaca, y el cuy, un gran roedor que todavía se consume en algunas partes del continente americano. El hecho de que no existieran establos masivos de animales no permitió que las enfermedades asociadas a la ganadería entraran en contacto con las poblaciones humanas. Así, cuando los europeos llegaron a América a finales del siglo XV y principios del XVI,
Lo que era un simple catarro para un europeo era una enfermedad mortal para un indígena americano. Su sistema inmunitario no estaba preparado para esos gérmenes. Y al contrario igual, los europeos se enfermaban debido a patógenos que no existían en Europa. Así, Jared Diamond explica que debido precisamente a las actividades sedentarias y a la adaptación al medio de los primeros homínidos y los primeros Homo sapiens, podemos explicar la historia de la humanidad hasta prácticamente nuestros días. Esa es la importancia de comprender y contextualizar el sedentarismo frente a una visión casi romantizada del nomadismo. Y es aquí a donde quería llegar. Bajo mi punto de vista, este nomadismo moderno esconde una forma de entender la existencia humana que, aunque es acorde a un sistema capitalista como el que vivimos, caracterizado por un individualismo exacerbado, genera una alienación constante o latente. Hace apenas unas semanas eché un vistazo al documental dirigido por la actriz Ingrid García Johnson titulado Nómadas. En él, la actriz entrevista a varias personas que han escogido la vida nómada de manera volitiva y explican por qué para ellos es la mejor manera de vivir. De hecho, afirman que es una tendencia que ha venido a quedarse y que tiene mucho futuro. No creo que les falte razón en ese aspecto, pero creo que hacer esa alegoría del nomadismo moderno puede esconder, aunque no se pretenda, una romantización de una forma de vida alienante, que para un sistema como el nuestro, en verdad es perfecto. Me explico. En primer lugar, no sé si recomendaros el documental, la verdad. Está en Prime Video, pero no es muy bueno que digamos. Bastante aburrido y no bien ejecutado, diría yo. En segundo lugar, la mayoría de las personas entrevistadas, por no decir todas, son gente con una forma de vida muy particular. Simplemente deciros que uno de los entrevistados es uno de los youtubers con más pegada en habla hispana. Otros trabajan en la banca online o en actividades creativas de fotografía, diseño, etc. Es decir, que su canon de vida es muy difícil de exportar, ya no solo dentro de las sociedades del llamado primer mundo, sino que es imposible de aplicar a otras partes del globo. Por otro lado, muchas de las imágenes de ese documental las he visto en un anuncio de un famoso banco que utilizaba las imágenes del largometraje para convencerte de abrirte una cuenta no cuenta. Una cuenta altamente digital que, según las palabras del propio banco, te ofrece lo mínimo para organizarte y ya. Seguramente la entidad bancaria fue promotor del documental y por lo tanto tiene el derecho de imagen para poder utilizarlo en su beneficio publicitario. Totalmente legítimo. El problema es que evidencia lo que llevo afirmando hasta ahora. Es un modo de vida que casa muy bien con esta idea del individualismo del capitalismo tardomoderno. Yo quiero, yo puedo. Yo me como el mundo con mi caravana en mitad del bosque haciendo fotografías. Convertir ese modelo de vida en un ejemplo a seguir atenta, en mi opinión, contra un principio humano elemental, la cohabitación o la construcción de hogar compartido. Cuando me refiero a esto, no me refiero a únicamente vivir con gente en la casa. Es totalmente legítimo vivir solo o sola, sino me refiero a vivir en sociedad. O sea, un concepto de hogar entendido no solo como un círculo cerrado de personas, por ejemplo tu familia o tus compañeros o compañeras de piso, sino también toda la red que nutre ese hogar. Desde amigos, conocidos, pero también el sistema estatal de servicios públicos que permite una gestión de residuos, de mantenimiento de infraestructuras, de luz, de gas, de agua. Creo que todo ello configura una red de cuidados que enfatiza una condición humana que ya mencioné en el episodio sobre la soledad. El ser humano, mal que nos pese, es dependiente. Y asumir esa dependencia no es negativo per se. Se puede construir un relato humano muy positivo desde esa dependencia. En otras palabras, si asumimos que somos juntura inacabada, por traer de nuevo el concepto de Josep Maria Esquirol, podemos tejer un camino vital cuyo objetivo sea la vida buena, pero no solo para mí, sino también para mi hogar compartido. La soledad obligada, si recordáis de aquel episodio, genera un sentimiento de abandono brutal, como dije en aquel programa, es especialmente común entre personas mayores, pero no solo. En contraposición al documental Nómadas, de Ingrid García Johnson, os invito a ver el documental titulado Entre dos tierras, dirigido por Javier Moreno Caballero. Este documental busca, mediante entrevistas, conocer la situación y las reflexiones de personas españolas que han emigrado al extranjero por diferentes razones, en su mayoría por la búsqueda de oportunidades laborales.
El documental permite reflexionar sobre aspectos claves para entender la alienación que comentaba con el nomadismo moderno. Las distintas personas que participan en el largometraje describen cuáles son sus sensaciones, sus emociones, al encontrarse desarraigados de su hogar. Un hogar que, por cierto, ya no lo perciben como tal y que saben que nunca va a volver a existir. No pertenecen a esta nueva tierra, pero tampoco pertenecen a la tierra de donde emigraron. Ya no están compartiendo la vida de sus familiares, ni siquiera saben si volverán a ver a algunos de ellos, especialmente los más mayores. Apenas comparten ya el día a día de quienes fueron su pilar emocional y vital durante gran parte de su vida. Como dice el documental, son personas que viven entre dos tierras, con todas las incertidumbres que ello conlleva. ¿Cuánto tiempo estaré aquí? ¿Volveré? Desde una perspectiva subjetiva, el documental me permitió no solo reflexionar, sino gestionar muchas de las emociones y sensaciones que compartía con las personas que participaban en las entrevistas. Es en ese proceso donde llegué a conocer el concepto del síndrome de Ulises, utilizado en la psicología para identificar el malestar e incluso las patologías psicológicas asociadas a ese desarraigo emocional y físico de tu lugar de pertenencia. Rápidamente entendí por qué lo llamaron así. No sé si conocéis a Ulises, uno de los héroes griegos más importantes de la literatura épica de la antigua Grecia. Ulises, Odiseo en griego, es el protagonista de la Odisea, un relato épico atribuido tradicionalmente al poeta ciego Homero. Este relato mítico, que tiene correlaciones con otros cuentos épicos, como Sinbad el Marino, relata las aventuras de Odiseo tras la guerra de Troya. Este conflicto bélico, que enfrentó a troyanos con aqueos durante una década, finalizó gracias a la astucia de Odiseo. Seguro que os suena el famoso caballo de Troya. Odiseo sabía que los troyanos tenían una gran devoción a Poseidón, dios de los océanos, y muy relacionado con el caballo. Este animal era muy importante para los troyanos. De hecho, su gran héroe, Héctor, se le conocía como el domador de caballos. Odiseo ideó un plan: construir un caballo gigante de madera que permitiera esconder a gran parte del ejército aqueo y así sorprender a los troyanos dentro del recinto amurallado. Sobra decir que, según Homero, las murallas de Troya no tenían parangón, eran prácticamente inexpugnables. Así lo hicieron, construyeron el caballo. Los troyanos pensaron que el ejército aqueo se había rendido y habían dejado el caballo gigante como ofrenda. Decidieron introducirlo dentro de la ciudad. Obviamente esa noche fue de gran celebración. Los troyanos habían vencido al gran ejército aqueo que contaba con héroes de tan calibre como Áyax, Agamenón, Aquiles o el propio Odiseo. La celebración terminó y mientras los troyanos dormían, el ejército aqueo salió del caballo y pasó a cuchillo a toda la ciudad. Troya quedó totalmente destruida. La estratagema de Odiseo le llevó a enemistarse con las divinidades del Olimpo, especialmente con Poseidón, quien decidió dedicar su tiempo a impedir que Odiseo volviera a su hogar, a Ítaca. Así, sin extenderme mucho, el relato cuenta todas las peripecias, castigos y aventuras de Odiseo hasta llegar a Ítaca. El relato no solo cuenta el ingenio de Odiseo para sortear todo tipo de contratiempos, sino que además reflexiona sobre el desarraigo, la pérdida de hogar y de vivir en una constante levedad. Incluso ha habido algunos autores que han destacado cómo la actitud de Odiseo influyó en algunos aspectos del estoicismo, del cual ya hablaremos más adelante en otros episodios. Hay un pasaje que me encanta y que creo que se puede relacionar con la corriente estoica y epicúrea, especialmente con el concepto griego de ataraxia, relacionado con el control de las emociones, con básicamente no dejarse llevar por las pasiones. Odiseo, en un momento del canto quinto, afirma: «Deseo y anhelo continuamente irme a mi casa y ver lucir el día de mi vuelta. Si alguno de los dioses quisiera aniquilarme en el vinoso Ponto, lo sufriré con el ánimo que llena mi pecho y tan paciente es para los dolores». Odiseo demuestra, por un lado, su voluntad de volver a Ítaca, pero asume que si eso no es posible, por las razones que sean, se propone asumirlo desde el ánimo y la paciencia. Es precisamente esa paciencia para los dolores que yo asocio al concepto de ataraxia. En cualquier caso, la existencia del síndrome de Ulises,
que hace referencia a las vivencias de este héroe griego, demuestra que el desarraigo, el vivir en levedad sin echar raíces, es un fenómeno que va en detrimento de la realización personal y colectiva humana, por mucho que haya personas a día de hoy que defiendan una especie de nomadismo moderno. Todos los seres humanos tenemos una Ítaca. El problema es que muchas veces no podemos volver a ella ni siquiera retornando a los sitios que fueron nuestro hogar. La vuelta a Ítaca en ocasiones se vuelve un ejercicio imposible que debemos asumir como el valiente Odiseo, con ánimo en el pecho y paciencia para los dolores. Y quién sabe, quizás un día construir una nueva Ítaca y hacer de nuevo tuyo un pedacito del mundo. Concluyo aquí el episodio, no sin antes continuar con la tradición que veníamos haciendo en la pasada temporada. Voy a recomendaros una película, un libro, una canción y un cuadro. Cuanto a la película, el documental Entre dos tierras podría ser una opción, pero me gustaría destacar una película que también supuso un reto para mí visualizarla. Se titula Julia East, dirigida por Elena Martín. Trata de una joven Julia que se va de Erasmus a Berlín. La película reflexiona sobre muchos de los aspectos que hemos comentado hoy. Os la recomiendo sobre todo si vivís en el extranjero o habéis emigrado por algún motivo. Como lectura, os recomiendo, aparte obviamente de la Odisea, sin duda, la novela de Juan José Saer, titulada El Entenado. Se trata de una novela histórica basada en la vida de un aventurero europeo que llega a la costa de la actual Argentina en el siglo XVI. Su visión romantizada del llamado Nuevo Mundo queda rápidamente destruida, ya incluso en el propio barco. Lo interesante de este libro es cómo entremezcla la reconstrucción histórica con reflexiones muy presentes en nuestro día a día sobre el choque identitario, la nostalgia y el desarraigo. En cuanto al cuadro, he escogido como imagen de este capítulo una obra del pintor romántico francés Charles Gleyre, titulada La tarde o Las ilusiones. Algunas interpretaciones han querido ver a Odiseo en ese cuadro, otras interpretan el barco como la pérdida y el desarraigo. Creo que es una imagen brillante para visualizar la reflexión de aquello que dejamos atrás. En el cuadro es el propio Cupido quien dirige la embarcación, demostrando que el hombre cabizbajo que observa la marcha de las musas ha perdido aquello que le daba razón de ser. La lira, tirada a sus pies, demuestra un acto de renuncia ante aquello que se va y no se sabe cuándo volverá. Quizás nunca. Finalmente, os recomiendo una canción de Morgan titulada Home. Creo que esta pieza musical atrapa muchas de las emociones y sentimientos surgidos de algunas ideas tratadas en el episodio de hoy. Quizás su escucha no ayuda a la ataraxia, pero ayuda a comprender que las emociones surgidas de un síndrome de Ulises son humanas y que muchas personas están en ese lugar de levedad cuando se mira al horizonte y no se ve tierra a la vista, ni siquiera nuestra amada Ítaca. Espero que el episodio os haya gustado. Pronto vendrá nuevo contenido, nuevas personas y nuevas reflexiones a compartir la hoguera de este nuestro podcast. Seguimos dudando. Hasta el próximo episodio.